estimados amigos, como siempre es un placer estar en estos micrófonos, en esta televisión, en el Canal 11, en este nuestro programa de la Concertación Republicana Nacional, llegando a todos ustedes, no solo en la zona de La Piedra, La Paz, sino a todo el departamento a través de la retransmisora. Nosotros las semanas anteriores habían participado algunos de nuestros compañeros con algunos temas de actualidad y van a seguir participando otros compañeros para que ustedes vayan conociendo nuevas caras, incluso a nivel local van a empezar a participar algunos compañeros. Nosotros queríamos tocar algún tema antes de tocar el tema que habíamos dejado pendiente con ustedes en una charla anterior. Habíamos hablado del tema de los recursos estratégicos, habíamos hablado del todo el tema que significa la megaminería o lo que puede ser un país productivo al modificarse la matriz productiva del país con estos temas que se están insertando por medio del gobierno y las multinacionales. Pero antes de enganchar con ese tema nuevamente y que hay algunos datos interesantes para que ustedes manejen sobre lo que puede repercutir en el trabajo nacional, en los negocios nacionales, un impacto negativo de lo que puede ser la minería a cielo abierto, nosotros queríamos tocar un tema que es de público y notorio, que se sigue incrementando y que es una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros y que tiene la ciudadanía, y que nosotros hemos hecho una propuesta al presidente de la República, a los partidos políticos, una propuesta global que tiene que ver con hechos que van sucediendo y que nos confirman día a día que nosotros tenemos razón en lo que estamos planteando y que seguimos reclamando desde estos micrófonos, seguimos reclamando desde el Parlamento y seguimos reclamando a nivel del gobierno y de los partidos políticos una acción inmediata en lo que tiene que ver con la seguridad. Y por eso nosotros hemos planteado una estructura de seguridad, también un sistema penal de menores, que hacen a todo lo que puede ser modernizar una estructura de seguridad y de apoyo a la justicia que tenga que ver con los temas que hoy afectan a la ciudadanía y que son temas clave en el país. Ustedes han vivido hace pocas horas hechos violentos acá en el departamento, se ha vivido, por ejemplo, otros hechos en el departamento de Salto, donde un vecino de Salto, por defenderse y fue agredido y intentado asaltar en su propia casa, termina siendo procesado y le plantea a la justicia una indemnización de $24.000 cuando el hombre lo que tenía que haberse sido absuelto totalmente. Y eso tiene también que ver con algo que se está discutiendo en el Parlamento hace 2 o 3 años y que, a pesar de nuestros reclamos, sigue en una lentitud brutal, que es la reforma del Código Penal, el aumento de las penas y lo que nosotros llamamos una herramienta fundamental, modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia, para darle a los jueces de menores y a los fiscales de menores la herramienta que tengan hoy para poder trabajar, es que están atados de pie y mano. Por eso es que, en definitiva, no hay un proceso de responsabilidad de los menores en los delitos que cometen, y tampoco la justicia de menores tiene una herramienta cautelar o distintos tipos de herramientas para fijar penas mínimas o máximas o para emancipar en caso de delitos graves a los menores. Hay hechos que han ocurrido y los quería comentar como un hecho muy preocupante, que ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pero que es bueno reiterarlo porque nosotros desde nuestra Concertación Republicana Nacional le hemos hecho una propuesta ya hace casi 2 años al presidente de la República y a todos los partidos políticos, documentada, trabajada, que está en nuestra página, que tiene un respaldo técnico de primer nivel nacional e internacional, y le hemos agregado a esa propuesta también el sistema penal de menores, reclusión de máxima seguridad y recuperación de menores con responsabilización de los menores, como hoy se siguen las líneas internacionales a nivel del mundo, cuando nosotros tenemos una ventaja adicional, que la imputabilidad en el Uruguay está fijada a los 13 años en forma directa y en forma indirecta de 10 a 13. Por lo tanto, ya se puede trabajar y no hay que esperar a que baje la imputabilidad cuando se plebiscite, si es que el plebiscito obtiene los resultados que están marcando las encuestas, que es bajar la imputabilidad a los 16. De todas formas, el otro día todo el enfrentamiento que tuvo la policía en Cerro Norte, donde fueron heridos un menor en las piernas, ninguno superaba los 13, 14 años. O sea que yo creo que las tendencias internacionales que marca Naciones Unidas y el último encuentro de Chile
es fijar la imputabilidad a los 13 años con penas mínimas y máximas de 13 a 14 según el desarrollo mental y de 14 a 17 según el desarrollo mental, con penas mínimas y máximas también, y medidas cautelares para evitar los factores de riesgo que llevan al menor a cometer delito. Y eso creo que serían herramientas que hay que discutirlas ahora. Estamos a 2 años y pico del próximo gobierno y además a 2 años de un plebiscito donde podría bajarse la imputabilidad solo a los 16 años, cuando las tendencias internacionales marcan que la imputabilidad debe de estar a los 13 años y que debe haber un sistema penal de menores especializado en el tema. Yo creo que esto hay que pensarlo. Nosotros lo estamos trabajando con fiscales de menores y jueces de menores. Pretendemos impulsar dentro del Partido Nacional de este tipo de medidas y también en el Parlamento, a ver si 2 años o 3 antes de que se resuelva un plebiscito, que además se aplicará un año después, 2015, 2016, podemos modificar de una vez por todas el código penal, el código de menores y adolescentes, darle herramientas a los jueces de menores y que puedan actuar con medidas cautelares sobre los factores de riesgo que puede ser la familia, la droga, el entorno social, la educación. Y el otro elemento es, lógicamente, la educación, que también la vamos a atender en los próximos días. Y ustedes han visto una confrontación estos días, que nosotros también lo hemos planteado en nuestra propuesta de solución al presidente de la República, y lo hemos planteado permanentemente, una confrontación entre el ministro del Interior y el ministro Lesker con el tema de los planes de acción social que se aplican, y hay cifras en el Ministerio del Interior que muestran claramente que el aplicar mal los planes de emergencia, no teniendo nada de retorno en trabajo y en educación, han llevado en algunas zonas, sobre todo en las zonas más preocupantes, en las zonas de contexto crítico, a aumentar la venta de droga, el consumo de droga, las bocas de pasta base, y a favorecer la delincuencia en vez de contrarrestar la delincuencia. Y eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de las medidas y los planes de acción solidaria sobre la población. Al contrario, nosotros creemos que a la población, cuando está en extrema pobreza o se encuentra en dificultades económicas graves, hay que ayudarla, pero los impuestos de los ciudadanos tienen que tener retorno. Para ayudarlos hay que direccionar una estrategia que sirva al común de la sociedad, no solo al ciudadano que es ayudado, que está en un problema de extrema pobreza o de indigencia, sino también ayudar al marco de la sociedad. Porque ese ciudadano que está en una zona de contexto crítico tiene hijos que se están criando en una zona de contexto crítico, hay factores de riesgo que vienen anteriormente de su familia y del entorno familiar o de la desintegración, incluso hasta social y familiar, que existe en su zona. Y si uno no aplica los planes de emergencia, los planes sociales en dirección de prevención, y de tomar eso como una medida preventiva de los factores de riesgo, el plan de emergencia está coadyuvando a activar sistemas de marginalidad adicional que provocan mucho más violencia de lo que puede prevenir y ayudar al ciudadano. Y esas son las cifras que está mostrando hoy. Si no, las cifras, por ejemplo, que muestran la caída de la pobreza y el aumento de la violencia, no serían reales. El gobierno del Frente Amplio ha partido de una premisa que es errónea, equivocada, que es creer que bajar la pobreza y bajar la marginalidad, con eso ya alcanza para traer niveles bajos de violencia o de inseguridad. Y no es así, porque las cifras han mostrado una caída vertical en el tema de la pobreza, y las políticas han dado resultados en el tema económico, con más trabajo, con mejores calidad de la educación, del ingreso en muchas familias. Sin embargo, no ha logrado el Frente bajar los niveles de seguridad o de inseguridad, que han aumentado notoriamente proporcional a la caída de la pobreza y la marginación. Entonces ahí hay un elemento que es justamente el factor de riesgo que tiene el Uruguay. El enemigo central que tiene el Uruguay son las nuevas sociedades en construcción, las sociedades marginales, las nuevas tribus que se van construyendo en base a otros valores que no son los valores de la sociedad occidental, con códigos diferentes, con el código de hacer la tuya, el código de a mí no me importa nada, soy menor y te encajo un balazo. Eso es lo que hoy aparece en nuestra sociedad. Entonces los planes
de emergencia y la presencia del Estado con planes de emergencia se hace necesario en esa zona de contexto crítico, pero aplicándolos en una dirección que permita justamente frenar los factores de riesgo. O sea, conservar el núcleo familiar, afincar la posibilidad del estudio y el trabajo en la conciencia del ciudadano que se le da el plan de emergencia y exigirle realmente como contrapartida trabajo y educación con la amenaza clara de que se le va a retirar el plan de emergencia si no trabaja y estudia y retorna a la sociedad los impuestos de la sociedad. Yo creo que ese es un elemento que hay que trabajarlo para usar como herramienta también en el tema de la inseguridad y bajar los niveles de inseguridad. En todas partes del mundo, en el mundo moderno, en el mundo central, en el primer mundo, como se le llama, se usa estos tipos de planes sociales como herramientas también de apoyo a las políticas de seguridad que se implementan en esos países. Yo creo que Uruguay tiene que tomar estos ejemplos. Las cifras muestran claramente, por eso se enfrentaron los ministros el otro día, las cifras muestran claramente que la caída de la pobreza y la caída de la indigencia no trajo como consecuencia agregada la baja de la inseguridad, al contrario, subió y se multiplicó por 3 o 4 veces la inseguridad desde que los planes de emergencia están. Sin embargo, cae y sube el otro. Entonces yo creo que ahí es una de las herramientas que tenemos que usar junto con la educación, que es un desastre además, los niveles de calidad educativa, y con un sistema de seguridad, una estructura de seguridad acorde a los tiempos modernos, despliegues de control de frontera, patrullajes rurales, como hemos planteado, un apoyo a las fuerzas policiales de parte de la estructura que se cuenta en las Fuerzas Armadas, se ha hecho apoyo con el tema de los helicópteros en operativos policiales. Yo creo que hay que lograr más apoyo, creo que eso puede ser muy complementario en las políticas de impacto, pero necesitamos políticas permanentes de largo plazo y por eso el tema de los planes sociales hay que rediscutirlo. Yo creo que el gobierno tiene que mirar el tema de los planes sociales como una herramienta que sirva para frenar no solo la pobreza y la indigencia, que sirva también para ayudar a levantar los niveles de seguridad, sobre todo en las zonas críticas donde la ciudadanía sufre más la inseguridad, que son los que tienen menos ingresos, porque en definitiva los que tienen mayor ingreso pueden vivir en un barrio privado, pueden pagar un guardia para su mercado, su supermercado, o para sus negocios, su boliche o su empresa. Sin embargo, el que la sufre la inseguridad es el que no tiene recursos. Y eso hay cifras que muestran hoy claramente que ha incidido claramente los planes de emergencia en la parte que se ha aplicado mal, en la parte que se ha aplicado bien no, en la parte que se ha aplicado mal ha incidido. Y por eso esa confrontación que existe hoy, y creo que la soberbia del ministro del Mides, como la no calificación a nivel de la altura de la circunstancia que estamos viviendo hoy del ministro del Interior, hacen que estos dos ministros estén marcando un fracaso muy importante en la gestión de gobierno, como lo han marcado otros ministros, y no vamos a hablar del tema de Pruna, que ya está trillado, harto trillado, sino que estos dos ministros empiezan a marcar claramente en estos 2 años de gobierno un claro fracaso en las políticas sociales y en las políticas de seguridad. Y por lo tanto hay que apuntar claramente a la responsabilidad de los ministros, pero que también vienen de un pasado muy reciente, que es el del doctor Tabaré Vázquez, que tampoco entendió que estas herramientas tenían que tener otra dirección y no solo repartir para ganar elecciones. Así que en el próximo blog vamos a engancharnos con el otro tema, que es el tema que veníamos tocando, pero queríamos tocar este tema porque acá han pasado hechos gravísimos, como han pasado en otra parte del país, y lamentablemente van a seguir pasando si no se toman este tipo de medidas. Bueno amigos, en esta segunda parte tocábamos este tema en la primera parte porque creíamos que es muy importante por los hechos que sucedieron acá en el departamento y en otras partes del país en las últimas horas, pero queremos volver a reengancharnos con el tema tan manido y discutido de la mega minería o de las grandes multinacionales que buscan hoy expropiar los recursos estratégicos de la nación, como son los minerales, y llevárselos por 3 pesos locos. Y no lo voy a mirar en este
segundo bloque, que es una instancia de planteos que nosotros queremos continuar después y referirnos de repente a algunos artículos que estamos sacando, donde hay, ustedes lo pueden visualizar en nuestra página, que tienen que ver con la megacolonización, como le llamamos nosotros, y las responsabilidades que tiene el doctor Tabaré Vázquez como liberal en sus políticas, o neoliberal. Yo no me gusta decir neoliberal porque a mí me gusta hablar del consenso de Washington. Y quizás en la década del 90 las políticas en aquel momento fueron en alguna medida el boom del mundo, y por eso los partidos tradicionales y el propio Partido Nacional en aquel momento agarraron esa línea. Por eso nosotros hoy estamos planteando la contradicción entre liberalismo y republicanismo, o liberales y republicanos, porque creo que el partido tiene que retomar sus viejas banderas republicanas, y más hoy que el neoliberalismo ha sido un fracaso total en el mundo entero, y que creo que el principal neoliberal que hoy tenemos frente a nosotros es el doctor Tabaré Vázquez, que fue el impulsor de todas estas políticas, siendo que en el programa de gobierno del Frente Amplio, si uno lo mira, es un programa republicano socialdemócrata. O sea, todos no comimos la pastilla. Sin embargo, el modelo aplicado es un modelo totalmente neoliberal, donde extranjerizó 4,5 millones de hectáreas en el Uruguay. No hubo una política de reparto de la tierra hacia colonización, como se prometió, de 200 y 250.000 hectáreas, para frenar la colonización que venía de las grandes megas empresas sojeras sobre la lechería. No hay que olvidarse que la mitad de los productores que existen en el Uruguay, en la cuenca lechera, son pequeños y medianos productores, casi todos o arrendatarios o con parte arrendataria, donde no compiten su bolsillo con lo que pueden ser las megas empresas productoras de grano y sobre todo sojeras, las grandes empresas regionales o multinacionales sojeras, y que había que protegerlos asegurándoles la tierra y asegurándoles que la posibilidad de que permanezcan, porque la lechería en el Uruguay tiene una institucionalidad muy enganchada, muy fuerte. Por eso la ley que creó el Instituto Nacional de Lechería, que nosotros fuimos redactores, impulsores de esa ley, fuimos los miembros informantes, fuimos los que dimos el debate con esto, y creo que es una muy buena ley, venía del programa del 71 de Wilson Ferreira Lunati y se aprobó en el periodo anterior. Va quedando por el camino porque la competencia por la tierra es realmente despiadada cuando los granos como la soja están arriba de los $600 y el maíz arriba de los 300. Entonces, es difícil para un productor lechero chico o mediano competir por tierras en rentas que son tan desiguales. Bueno, había una política prometida para frenar eso, para ayudar a los productores, para que no desaparezcan algunos miles de productores que están en riesgo en la cuenca lechera, y perder familias que tienen un asentamiento en Uruguay, que tienen la tecnología ahí. No es lo mismo a tener un campo ganadero, arrendarlo, moverse para un lado o para el otro, más a la sierra, porque la tierra agrícola uno fue desplazado, que uno puede mover los ganados, que un tambo que tiene una infraestructura, que tiene una tecnología que no se puede arrancar y llevar de un lado para el otro como quien lleva una tropa de ganado a campos a pastoreo o arrendado. Yo he sido productor toda mi vida, ganadero y ovejero, y sé lo que significa moverse de un lado para el otro, pero cuando uno tiene tambo es mucho más difícil y mucho más complejo. Y uno mira estos temas, como el atraso cambiario, como las medidas que tomó Uruguay, que ya la hemos mencionado acá, de subir las tasas de interés, con eso a encarecer el crédito productivo, y claramente es una línea neoliberal del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, del gobierno de Mujica, que prometió un gobierno mucho más progresista y mucho más a la izquierda, que fue el que prometió 200.000 hectáreas en el discurso para colonización, para frenar estos procesos. Y atrás de eso trajeron las multinacionales madereras. Cuando Europa está hablando de cerrar las plantas de celulosa, porque son enemigas de la producción de alimentos, y el mundo lo que va a necesitar es proteínas para vivir y agua dulce, que es lo que precisa el hombre. Acá en el Uruguay estamos hablando de colocar 2 o 3 plantas más de celulosa, ya alcanza con UPM, y quizás Monte del Plata ya esté de más, pero bueno, están ahí, la están instalando para la pulpa de celulosa. Pero también aparece un enemigo que es mucho más grave y más peligroso que la madera, porque la madera plantada en silvopastoreo, hoy hay tecnología para producir pasturas de alto nivel y alta calidad, dejando espacios de luz adentro de los eucaliptos para hacer ganadería, y que en línea hoy está investigando ese tipo de pastura. Brasil ya lo tiene y lo está haciendo en silvopastoreo. Podemos integrar la ganadería, la lechería
e incluso hasta espacios agrícolas a la forestación. Sin irnos de mambo con grandes plantas pulperas que están en zona franca y que no dejan nada, y que lo que dejan es nada en el Uruguay, y se llevan los recursos y nuestros impuestos, porque exportan junto con la pulpa de celulosa nuestros impuestos, que los pagamos todos nosotros, con contratos onerosos como los de Monte del Plata. Pero trajeron la mega minería, que es un enemigo planetario de la comida, de producción de comida. Ha destruido grandes áreas de las sabanas africanas, donde África, que era la segunda reserva agrícola arriba del planeta que iba quedando, ya está destruida y no tiene capacidad de producción de alimentos. Europa cerró estos temas, y Estados Unidos está cerrando la mega minería en la zona de producción de cercanas a la comida, por las contaminaciones importantes en las comidas, en la producción de comida que tiene Estados Unidos. Argentina ha ido provincia por provincia logrando lo que se llaman resoluciones locales de cerrar la mega minería. Y nosotros, vía un negocio que trajo el doctor Tabaré Vázquez con Puntigliano, que es Aratirí, que no se sabe ni siquiera la procedencia, porque está investigado en todo el mundo por delitos y denuncias en Europa o en Asia, trae de la mano de Puntigliano un negocio que es Aratirí y lo que es Aminferru, y la declaratoria de miles y miles de hectáreas en el territorio nacional, y solo Aratirí tiene más de 100.000 declaradas en varios departamentos, para explotar el hierro. Una materia prima que se va a exportar como materia prima y que no nos va a dejar nada prácticamente de negocio. Y le voy a dar en estos breves minutos 2 o 3 cifras, porque todo el mundo mira este tema del tema medioambiental solo, y es cierto que va a contaminar el agua dulce, que va a contaminar los alimentadores de la laguna Merín, uno de los pocos espejos de agua sin contaminar arriba del planeta, que quedan a cielo abierto. En general los espejos de agua están bastante contaminados en todo el planeta, y que tiene los alimentadores nada menos de donde va a ir colocada la minera, que son los alimentadores de las nacientes del río Limar, las nacientes del Tacuarí, las nacientes del Paraná, del río Cebollatí, donde vienen los desagües del río Limar, y todos los arroyos que a la vuelta desembocan en estos ríos que van a desembocar a la laguna Merín. Todo esto que tiene que ver justamente con la contaminación del agua. O sea, el agua, elemento esencial de la vida, pero la comida, elemento esencial de la vida. Pero miremos el negocio, más allá del tema medioambiental. 1.750.000 millones, 1.700 millones de dólares, 1.800 millones de dólares, según las cifras que marca la minera, va a generar de venta la minera, de exportación de hierro en forma no transformada, en polvo prácticamente, para ir a hacer acerías en otras partes del planeta. 1.700, 1.750 millones de dólares, 1.800. Al Uruguay, si es que se aprueba esta ley, que es muy parecida a la ley que se aprobó en Chile, y que han saqueado casi los recursos del cobre, las multinacionales, porque no declaran realmente lo que tienen que declarar, y se han llevado más del 30% de las ganancias chilenas en el cobre. Anteriormente con la dictadura no era así, la ganancia quedaba prácticamente en el país. Los gobiernos que vinieron entregaron las ganancias a las multinacionales del cobre, y justamente con una ley exactamente igual a la que se está discutiendo en el Parlamento, esta ley minera. Con todo lo que se le puede aplicar en esta ley minera, Aratirí estaría dejando unos 450 millones de dólares para el Uruguay, que hay que descontarle 170, 180 millones de dólares de energía. ¿Por qué? Porque esta planta consume 240 megavatios hora. Nosotros somos deficitarios en energía. O las compramos a 450 dólares el mega en Brasil, o a 200 y pico en Paraguay, que es el que nos vende más barato porque sale de las represas hidroeléctricas. Y además tenemos que pagar el peaje de pasaje por Argentina, que son unos cuantos dólares más. Esa energía a nosotros nos costaría exactamente un promedio, 240 megavatios hora, nos costaría un promedio de 1.300.000 dólares por día. 1.300.000 dólares por día que tendríamos que comprar cuando las hidroeléctricas no están funcionando, o prender Central Valle, que cuesta lo mismo en combustible, que es 1.300.000, 1.400.000 dólares por día. Ustedes saben bien que los grandes emprendimientos de este tipo pagan solo el 60% de la tarifa, o sea que estamos subsidiando de los bolsillos de los uruguayos, con el incremento de las tarifas públicas o el pago de la energía de nuestros bolsillos, de todos nosotros,
estas grandes multinacionales o grandes empresas que están pagando un 40% menos la tarifa de luz. Quiere decir que les estaríamos regalando algo así como $450.000 por día, multiplicado por 30 días del mes y multiplicado por 12 meses al año, estamos hablando de cercano a los $200 millones de renuncia de cobro de luz, que va a ir cargado a la población, pero además que nos va a afectar. O sea que ahí ya tenemos 200 millones y poco de ganancia, supuesta ganancia, ¿no? Sin contar que está en riesgo 5.000 puestos de trabajo directos que hoy están aportando al BPS, de 1.300 productores que están afectados por la megaminería y sus empleados. Y ahí no hay ningún latifundista, porque he escuchado a algún nabo de izquierda hablar de latifundista. Ahí son todos productores, miren las declaraciones, hay 2 o 3 productores grandes, son todos de 300, 400, 500 hectáreas, todos productores de comida y de alimento, algún agricultor más grandecito, arroceros hay unos cuantos, pero son toda gente trabajadora y de familias, todas viviendo en los predios, o sea, que son del tipo de la familia rural que vive en el predio, con muchos miles de puestos de trabajo. En ese origen de la cadena están comprometidos. Contrapartida de la megaminería, que quedarían 400 puestos de trabajo después que esté construida la planta. Porque eso es todo mecanizado, es lo mismo pasa con UPM y con todas estas plantas. Los 2 o 3 mil puestos de trabajo es al construir, después pasó ese año y medio y empieza la realidad, ¿no? Se llevan los recursos, no pagan nada y encima no dejan puestos de trabajo. Desplazarían un montón de puestos de trabajo. Pero además, mire qué contradicción la de la izquierda. Nosotros hemos votado la ley de trazabilidad única en América del Sur y única en el mundo, con trazabilidad total, y hoy estamos haciendo una prueba de trazabilidad total al plato, o sea, desde el campo al plato, en algunos mercados de alto nivel, que exigen muchísima inocuidad en los productos y que tienen valores extraordinarios para la carne, por ejemplo Corea, y el paso de Corea sería Japón, y además la cuota de alto valor en Europa, que vale mucho más que la cuota Hilton, porque es una cuota de alta calidad e inocuidad que exigen los mercados europeos, y que nosotros estaríamos entrando con el cierre de la trazabilidad total en esos mercados a altos valores. Esas cuotas significan ese valor de la carne, si nosotros logramos esos mercados, unos 500, 600, 700 millones de dólares adicionales de valor a lo que nosotros estamos exportando, que son 1.700, 1.800 millones de dólares de carne. Por lo tanto, estamos arriesgando, si aparece en cualquier pulpa nuestra, que va a tener justamente un lector que desde el celular uno puede leer en el supermercado qué carne es y qué inocuidad tiene. Si se analiza una carne de esa en los mercados internacionales, nos encuentran residuos de metales pesados o sulfuros o nitratos de los explosivos que se van a detonar ahí, que van a las pasturas con la tierra y la nube, perderíamos 700 millones. Mira qué negocio lindo está haciendo el gobierno. O sea, les damos 200 millones de dólares de energía gratis y por los otros 250 millones de dólares corremos el riesgo de perder 5.000 puestos de trabajo, sin hablar lo que puede pasar en los frigoríficos si baja el precio internacional de los productos, y en vez de mercados de primer nivel y mercados primarios y mercados de alto valor, pasamos a mercados secundarios donde compite Brasil, donde compiten otros países que producen carne a granel y de menos calidad y menos inocuidad. Nosotros tenemos que producir para esos mercados. Ustedes piensen de esta manera, porque esto trae como riesgo 20.000 puestos de trabajo en el Uruguay, directos e indirectos, que tienen que ver con la industria frigorífica y que tienen que ver con los productores y los empleados rurales que existen ahí. O sea que por eso nosotros estamos planteando la guerra total a la megaminería y también exigiendo de nuestro Partido Nacional, y lo hemos planteado al directorio, que el partido tome una postura, como siempre fue como Partido de la Nación, como Partido Republicano, como el partido de Wilson Ferreira Lunate, que defendió históricamente los recursos estratégicos y la concepción nacional de esos recursos estratégicos. Como nacionalización del agua que existe hoy, por plebiscito hay que nacionalizar la tierra. Y eso es un elemento fundamental para defendernos y defender las futuras generaciones. La tierra no es nuestra, no nos pertenece. Le pertenece a nuestros nietos y por lo tanto la tenemos que devolver en mejores condiciones, porque es la herramienta estratégica que tienen ellos para sobrevivir ante un mundo que se les viene por arriba y que necesita comer y que necesita agua dulce. Y que ellos tienen la tecnología y el conocimiento y las comunicaciones, por lo tanto nosotros tenemos el valor más importante, la comida, el hombre vive de proteína, y esa es la herramienta para canjear al mundo de la tecnología, como es Japón, que tiene 360 millones de habitantes y tiene solo 15% del territorio fértil, o China, que necesita 35 millones de hectáreas más de granos hoy plantadas para autoabastecerse y no lo pueden hacer en China porque está contaminada su primera capa de agua.
Eso es lo que hay que pensar y en los próximos encuentros vamos a seguir profundizando en este tema. Les mando un saludo, un abrazo a todo el departamento y a todos los que nos ven y gracias por escucharnos y vernos a través del Canal 11.